Bueno, el tema se llama intoxicaciones en pediatría. Y para hablar de intoxicaciones vamos a hacer una pequeña introducción. Sabemos que las intoxicaciones constituyen una causa significativa de morbilidad y mortalidad en nuestro país. Se trata de la tercera causa de muerte en niños de 1 a 4 años y es la primera causa de muerte en los adolescentes junto con los accidentes. Por todo esto es muy importante que reconozcamos y podamos actuar con seguridad, con calidad en la atención y rapidez. Para poder hablar de intoxicaciones vamos a referirnos a determinados términos que se utilizan y que están referidos a tóxico, y vamos a decir que tóxico es una sustancia que produce un efecto nocivo en el organismo. Un tóxico puede producir alteraciones en el funcionamiento de algunos órganos y algunos pueden ser tan graves que pueden provocar la muerte. El veneno también es una sustancia capaz de inhibir una reacción química en el organismo, pero cuando nos referimos a veneno también nos referimos a sustancias tóxicas que usadas de forma deliberada, de forma intencional, además de afectar los órganos vitales, pueden provocar la muerte casi segura de la persona. Entonces, decimos que intoxicación es la acción de un agente tóxico sobre el organismo que causa una alteración en la salud de ese organismo, de esa persona. Pasamos al siguiente. Bien, con todo esto podemos definir en la intoxicación. Se me fue. Sí. Se nos adelantó. Ahí va. Sí, que es una reacción del organismo a la entrada de cualquier sustancia tóxica que puede llegar a causar lesión o enfermedad y en algunos casos la muerte. El grado de esa toxicidad va a variar según la edad del paciente, el sexo, el estado nutricional, las vías de penetración o de ingreso de esos tóxicos y, lógicamente, y fundamentalmente la concentración del tóxico. Vamos a ver los diferentes tipos de intoxicaciones. Tenemos las accidentales, que son las más frecuentes, las intencionales, que están en relación a los adolescentes, las iatrogénicas, que tienen que ver con la administración de dosis incorrectas de medicamento, las sociales, que están relacionadas al consumo problemático de drogas, las rurales, que tienen que ver con el uso de plaguicidas, y las alimentarias, como el consumo de alimentos en mal estado, que pudieran tener bacterias u hongos que puedan desarrollar en el organismo toxinas y que provoquen intoxicaciones. Vías de ingreso de los tóxicos. Los tóxicos pueden ingresar por una vía conjuntival, es decir, por la mucosa de los ojos, a través de salpicadura o por el uso de gotas que son de otros usos y que en forma accidental van a la conjuntiva. Respiratoria, que está referida a la inhalación de gases tóxicos. Digestiva u oral, tiene que ver con la ingesta de sustancias líquidas o sólidas que ingresan por boca. Cutánea tiene que ver con la absorción o el contacto que se tenga con algunas sustancias tóxicas. Y circulatorias están referidas sobre todo a picaduras y mordeduras de animales ponzoñosos que lógicamente van a producir intoxicaciones en el organismo. Tipos de tóxico. Entre los más frecuentes tenemos los órganos fosforados, que los conocemos como los insecticidas. Estos tóxicos, ¿qué es lo que nos va a dar en los niños? Síntomas como sudor, lagrimeo, salivación abundante, dolor abdominal,
y entre el dolor abdominal también pueden aparecer cólicos, diarrea, náuseas, vómito, disnea, es decir, una dificultad para respirar, bradicardia, depresión del sistema nervioso central y entre ellos la alteración de la conciencia que puede ir desde la somnolencia hasta la inconsciencia, obnubilación, convulsiones, y como tratamiento para la intoxicación con los órganos fosforados tenemos el lavaje gástrico, la administración de carbón activado y la atropina como antídoto, y que esto va a depender, lógicamente, del estado clínico del paciente. Otro tipo de intoxicación que podemos llegar a tener es a través de los hidrocarburos. Y entre los hidrocarburos podemos mencionar la benzina, el queroseno, solventes, nafta, gasoil, es decir, todos aquellos que son derivados de los combustibles. ¿Y cómo puede ser la vía de intoxicación? Puede ser a través de inhalación o de ingestión. Entre los signos y síntomas que podemos encontrar en el niño está la taquipnea, la disnea, la cianosis, la sofocación, quemazón en lo que es boca y vía aérea, y también la intoxicación con hidrocarburo es causa frecuente de neumonía aspirativa. Entre el tratamiento podemos mencionar que no debe realizarse lavado gástrico, por lo tanto no se debe administrar carbón activado, y sí la oxigenoterapia en el caso de presentar el paciente neumonía. Los cáusticos. Los cáusticos tenemos la mención, bueno, de ácido clorhídrico, muriático, fosfórico, hidróxido de sodio, potasio, amoníaco, entre muchos más. Y como signos y síntomas tenemos que producen los cáusticos quemazón a nivel de esófago, e incluso puede llegar a producir una quemazón a nivel gástrico. ¿Qué presenta el paciente? Babeo o hipersalivación, una tos laringia, una dificultad para respirar y vómitos. Entre el tratamiento no se debe provocar vómitos, no se debe realizar lavado gástrico y sí la ingestión de agua para lavar mucosa bucoesofágica, bucal sobre todo. Y entre los niños, y que también es consulta muy frecuente en los servicios de emergencia, están la intoxicación con té de hierba, que nosotros le llamamos intoxicaciones folclóricas. Esto se da sobre todo en niños muy pequeños, que se les administran infusiones de paico, de anís estrellado, de manzanilla. Y entre los signos y síntomas tenemos hipertermia y sueño, cianosis, respiración rápida, taquicardia, podemos encontrar mucha irritabilidad, y el tratamiento también va a depender del estado clínico del paciente. El abordaje del paciente intoxicado tenemos como ABC del tratamiento, por un lado, y como primera medida, la de facilitar la eliminación del tóxico. ¿De qué manera? Quitando las vestiduras del niño y lavar prolijamente piel y mucosa. Otra de las medidas, retirar al paciente del ambiente tóxico. Si el tóxico ha sido absorbido, puede contribuirse a la eliminación mediante la diuresis forzada y alcalina, o puede procederse a la quelación. Todo esto, del hecho de facilitar la eliminación del tóxico, lógicamente va a tener que ver con el tipo de tóxico al que estuvo expuesto el paciente y el estado clínico del paciente, qué atenciones va a requerir. Otro de los pilares del tratamiento es el de antagonizar, es decir, usar antídotos que deben conocerse y mantenerse a mano en los servicios de urgencia. Otro de los pilares del tratamiento, y que es fundamental, tiene que ver con la historia clínica. Y en la historia clínica es la descripción de la exposición del paciente a esta intoxicación. Por un lado tenemos las características del producto ingerido, que se debe conocer el nombre, la marca, el genérico, los compuestos químicos, las concentraciones. Por otro lado, el paciente referido,
¿Qué es lo que se le pide a los padres? Que lleven los productos, las pastillas y o los recipientes que contenían los productos tóxicos que afectaron al niño. La historia clínica debe incluir la lista de medicamentos en el entorno de los niños. A veces sabemos que en el entorno familiar algún adulto puede estar bajo tratamiento médico y esos medicamentos pueden haber estado al alcance de los niños. El sitio donde se encontró el niño, es decir, hay que describir muy claramente mediante el interrogatorio al adulto mayor que acompaña al niño, el sitio donde se encontró el niño, el momento de la ingestión, es decir, si comenzaba a ingerir este tóxico o ya había ingerido gran parte, el estimado de la cantidad de la sustancia ingerida, todos esos datos son importantes y que deben estar incluidos en la historia clínica de ese paciente intoxicado. Bien, en cuanto a la exploración física, ¿qué es lo que vamos a ver? Los puntos clave de esa exploración física, ¿qué es lo que nos interesa? Primero, las constantes vitales, es decir, qué tipo de alteraciones presenta el paciente, cuál es el estado neurológico, si ese paciente llegó con un nivel de conciencia alterado o no, las pupilas, si están dilatadas o no, la piel, ¿qué es lo que vamos a ver en piel? El color, el calor, si presenta alguna manifestación en la piel, el olor. Ruidos intestinales está referido a que si hubo ingesta de algún tipo de tóxico, si están presentes o no los ruidos intestinales, y los olores. Hay tóxicos que despiden olores característicos y es eso lo que nos tiene que llamar la atención. La siguiente, bien. El tratamiento de las intoxicaciones. Acá está referida en función a la vía de ingreso. Si fue cutáneo mucosa, ¿qué es lo que nos interesa realizar? Quitar la ropa contaminada, limpiar la piel y mucosa con abundante agua fría durante más de 15 minutos. Si está referida a una inhalación, es primero retirar la víctima del ambiente contaminado, ventilar y oxigenar si fuera necesario, y ya en el centro asistencial nebulizar con solución fisiológica con broncodilatadores o corticoides según la indicación médica. Si lo que sufrió fue una ingesta de tóxico, es administrar agua o leche fría para diluir la sustancia. Esto puede ser incluso previo a la llegada al centro asistencial. La siguiente. Bien, ¿qué es lo que en nuestro hospital se realiza y sobre todo cuando los niños llegan frente a una situación de intoxicación y sobre todo a la ingesta de sustancia? Se realiza lavado gástrico. Este lavado gástrico, para llevar a cabo esto, primero se introduce una sonda nasogástrica y esa sonda nasogástrica va a servir para la administración y aspiración de volúmenes de líquidos justamente que van a tener la finalidad de eliminar las sustancias que ese paciente tuviera en el estómago. La cantidad de líquido está contemplado que sea de 10 a 15 mililitros por kilo y por ciclo no puede administrarse de 200 más de 200 a 300 mililitros por ciclo. La siguiente. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta en el lavado gástrico? Primero, el tiempo de ingesta. Sabemos nosotros que cualquier sustancia en una presentación líquida se absorbe en 30 minutos por completo. La toxicidad, esto va a depender lógicamente de la cantidad. En cuanto al tiempo de ingesta, si es líquido, se completa en 30 minutos. Si es sólido, de 1 a 2 horas.
En cuanto a la toxicidad, tiene que ver con la concentración de la sustancia que haya ingerido. Y la presentación y el estado clínico está referido al estado en el que se encuentra el paciente. Esto hay que tener en cuenta para la realización del lavado gástrico. Además del lavado gástrico, lo que se hace es la administración de carbón activado. Vamos a definir que el carbón activado es un absorbente que inactiva, la finalidad que tiene el carbón activado es de inactivar el tóxico antes de ser absorbido. ¿Qué dosis se utiliza? De 1 a 3 gramos por kilo. Esto se prepara en 100 a 200 mililitros de agua o solución fisiológica a temperatura ambiente. Y cada 4 horas se repite con 0,5 gramos por kilo. Hay mínimos efectos no deseados. Cuando se administra en forma rápida el carbón activado, lo que puede producir en el paciente son náuseas y vómito. Y a dosis repetida del carbón activado podemos producir constipación en el paciente. Y las heces se tiñen de un color oscuro, característico por el carbón activado. Bien, entre los antídotos, nosotros lo que tenemos en los servicios de emergencia, los que más frecuentemente se utilizan, si la intoxicación fue por benzodiazepina, se utiliza flumazenil a dosis de 0,01 miligramos kilodosis. Esto se repite, esta dosis, si no hay respuesta cada 1 minuto, hasta un máximo de 0,1 miligramos por dosis y un total de 1 a 2 miligramos. Y si la intoxicación fue por opioides, por narcóticos, lo que se utilizan es naloxona. La naloxona, la dosis es de 0,1 miligramos kilodosis y se repite cada 2 o 3 minutos hasta revertir la depresión respiratoria. ¿Cuál es el máximo de naloxona para utilizarse como dosis? 2 miligramos. Puede llegar a un total de 8 a 10 miligramos. Esto va a depender lógicamente de las indicaciones que dé el profesional médico. Lo que es fundamental en las intoxicaciones, para evitarlas, las reglas de oro en la prevención de las intoxicaciones, es decir, todo aquello que podemos hacer para evitar que los niños estén expuestos a situaciones que pueden provocarle algún daño y algunos daños muy severos. Entre las reglas de oro tenemos, primero, no dejar medicamentos, insecticidas o tóxicos al alcance de los niños. Segundo, guardar los medicamentos. A ver. Capaz que la lees. Perdí Patricia. la conexión. ¿Qué pasó? Ah, ya está. ¿Qué Ahora sí. No sé, llegaste en segundo, al segundo. Cambia. Sí, estoy todavía. Sí, ¿Estoy en sí, línea? te escucha, sí, sí. Me escucha, perfecto. Bueno, estábamos en las reglas de oro en la prevención de las intoxicaciones. En segundo lugar dijimos guardar los medicamentos y en tercero no tomar medicamentos frente a los niños. Seguimos con la siguiente. Es guardar los medicamentos en sus cajas originales, es decir, mantenerlas a resguardo como las compramos, no cambiar de cajas. La quinta medida es la de eliminar todos aquellos medicamentos vencidos a fin de que ningún niño las encuentre. En sexto lugar, consultar al médico siempre antes de dar un medicamento para evitar confusiones en la administración de las dosis, es decir, no dar dosis incorrectas, ¿sí? Consultar siempre
al doctor las dosis que debe administrarse. La próxima, y esto es muy importante también, es la de no llamar nunca a los medicamentos como si fueran caramelos. Hay jarabes y hay comprimidos o pastillas que tienen un sabor muy agradable, entonces a los niños no hay que confundirlos y decirles que son caramelos, sino que son medicamentos y que deben usarse cuando se los necesita, para evitar justamente que ellos confundan o tomen, se automediquen, tomen medicamentos por el solo hecho de que tienen un sabor agradable. Tener presentes situaciones familiares y sociales que pueden favorecer las intoxicaciones. ¿Y cuáles son esas situaciones? El estrés de los padres, trastornos emocionales, la ausencia de los padres, esto es muy importante porque muchas situaciones de intoxicación se dan en los niños justamente por la ausencia de los padres. Enfermedades físicas o psíquicas o psiquiátricas que pudiera tener algún adulto en el entorno donde están esos niños. Y otra de las medidas es no reenvasar nunca aquellos productos como detergentes, gasolina, pinturas, disolventes, en botellas de agua o en envases vacíos que fueron anteriormente utilizados para alimentos o bebida. Porque esto también lleva a la confusión. Muchas veces los niños encuentran en envases que contenían alguna bebida gaseosa o simplemente agua y las confunden y toman sustancias que pueden ser dañinas para su salud. Esas son todas las medidas para prevenir las situaciones de intoxicación. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este tema? ¿O está claro? No, licenciada, muy claro. Está claro, licenciada. Bueno. Buenas tardes, yo quería preguntar algo. Sí, Adriana, diga. ¿Le escucha la licenciada? Sí. Sí. Respecto al carbón activado, si el paciente, si el niñito ya pasó los 30 minutos de la ingesta del líquido, ya no se le administra el carbón. Bien, bueno, nosotros sabemos que porque es muy importante conocer, tener bien en claro en el interrogatorio que se le hace a los padres o al adulto que lleva al niño al servicio de emergencia. Primero saber o estimar el momento en el que el niño ingirió alguna sustancia tóxica. Por eso justamente tenemos que tener en cuenta que el líquido se absorbe por completo en 30 minutos y el sólido de 1 a 2 horas. Esto es fundamental porque la hora ideal es que dentro de la primera hora de producida la ingestión de la sustancia tóxica, el paciente ya esté recibiendo el carbón activado. Primero el lavado gástrico y luego el carbón activado. Así se recupera alrededor del 75% de esa situación de intoxicación. Pero a veces los pacientes mismos, todo depende de las condiciones en las que llegue. A veces son pacientes que llegan en situaciones un tanto complejas, o pacientes que no hubo un adulto al cuidado, no se sabe el momento en el que sufrió el contacto, la ingestión con la sustancia. Entonces, de todas maneras, la primera medida que se hace una vez que llega, sí, es la del lavaje gástrico y la del carbón activado, que si bien es cierto, puede haber pasado ya la primera hora de contacto, de todos modos es parte del tratamiento para disminuir el daño que puede haber provocado esa sustancia en el organismo del niño. Gracias, licenciada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.
Bueno, sí, Walter. O no, ya cerró el micrófono. Bueno, sí. Se arrepintió. Sí. Bueno, chicos, recuerden que mañana va a estar a disposición el recuperatorio del segundo trabajo práctico. Ah, esperen, ya dejo de grabar. No me escuchen.